con urgencia. ¿Cuántos? Así de manera urgente, porque que usted lo necesita, que usted está en una situación de crisis, una situación difícil. Levanten la mano los que alguna vez experimentaron eso, que alguna vez que han experimentado el buscar algo con mucha urgencia, que han estado allí urgentemente diciendo yo necesito esto y lo está buscando, pero resulta que lo que recibes es otra cosa. Resulta que cuando usted tiene lo que usted pedía y lo que usted buscaba con tanta urgencia, lo que le cae es otra cosa y usted empieza a decir, pero si yo no era esto lo que buscaba, si no era esto lo que pedía, si no era esto. Y algunas veces quedamos sorprendidos, boquiabiertas por la respuesta de lo que nosotros buscamos. A esto nosotros le conocemos como recibir lo que no pides. A ello nosotros le conocemos como el estar recibiendo lo que nunca pedía, pero lo recibes. Y me llama mucho la atención esto, porque cuando meditaba en la Sagrada Escritura y tenía que pensar en el poder impartir este consejo glorioso del Señor, meditaba en mi actitud como padre hacia mis hijos. Porque como padres, generalmente, cuando nuestros hijos nos piden algo, cuando nuestros hijos vienen y están queriendo que nosotros le demos algo, ¿qué hacemos como padres para poder darlo? Díganme ustedes, ¿qué hacemos como padres? Cuando estos hijos vienen hacia nosotros y nos están pidiendo algo, inmediatamente nosotros analizamos si lo que nuestro hijo pide que yo quiera darle, le conviene o no le conviene. Comenzamos a analizar y empezamos a ver en nuestro alrededor realmente si lo que está buscando nuestros hijos le puede hacer daño o le puede hacer un bien. Y dependiendo de lo que como adultos nosotros meditamos y pensamos en el bienestar de nuestros hijos, entonces decimos, se lo vamos a dar. O quizás le damos otra respuesta a la solicitud que nuestros hijos nos han pedido. Digo que a esto es lo que nosotros conocemos, recibir lo que no pides. Y para poder desarrollar este sermón en esta mañana, yo quiero apoyarme en la Sagrada Escritura, en aquel precioso pasaje de la Biblia que enseña acerca de la petición del hombre que era un coco y que pasaba ahí todos los días de su vida extendiendo la mano, quizás con un vaso, para que alguien le depositara una moneda sobre su vida, sobre su vaso. El libro de los Hechos, a ver si me acompañan, está proyectado ahí en las pantallas. Hechos capítulo 3, verso 1 hasta el 3, vamos a leer esta mañana. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. ¿Qué hacían ellos? Rogar que se les diera limosna, ayuda. Pedro y Juan eran comisionados del Señor. Digo que Pedro y Juan eran comisionados de Jesús y eran reconocidos por los cristianos primitivos como apóstoles de Dios. Eran ungidos de esta magnitud, llevados hacia el pueblo de Israel para poder hacer lo que Dios podría hacer en favor de las necesidades del ser humano. Podemos decir entonces que tanto Pedro y Juan son considerados como embajadores del cielo, como embajadores del reino.
Y estaban allí listos siempre. ¿Cuántos están listos siempre? A ver, levanten las manos. Ellos estaban siempre ahí listos para poder ayudar a la gente, para que la gente, escuche esto, pudiese tomar la mejor decisión de sus vidas. Estaban ahí para eso. Así como la iglesia, así como hoy en día nosotros estamos en este lugar para ayudar a que la gente tome la mejor decisión de su vida. Para eso era que estaba Juan, dice Pedro y Juan en aquel lugar. Estaban ahí para ayudar a que para que sus contemporáneos pudieran buscar el reino de Dios y su justicia. Ellos estaban ahí para ayudarles a reconocer que Jesús Nazareno es el Hijo de Dios. Y esta es también la mayor bendición que hoy en día tenemos nosotros en Puerto Castilla. Ayudar a la gente a que conozcan a Jesús Nazareno como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, a que lo tomen como su sanador, a que lo reciban como su Salvador. Estamos en una condición similar a la que Pedro y Juan tenían en aquel tiempo. Solamente que en aquel momento la Biblia dice que estaba ahí en el templo La Hermosa un hombre que era cojo y que pasaba todos los días extendiendo su mano para que alguien le diese monedas a él o una limosna. Esta es la razón por la que fueron perseguidos los líderes, dice la Escritura, por los líderes y por los sacerdotes. Esa es la razón por la que comenzó entonces la persecución en la vida de Juan y en la vida de Pedro y en los apóstoles del Señor. Porque los líderes y los sacerdotes estaban observando cómo se hablaba acerca del reino de Dios y acerca de Jesucristo. A tal grado que la Biblia dice que el concilio convocó en ese momento a Pedro y a Juan, y dice la Escritura que los intimidaron para que no hablasen más en el nombre de Jesucristo, del cual las almas reciben sanidad, restauración y bendición para sus vidas. A mí me llama mucho la atención cómo Pedro y Juan le dijeron a ellos: ustedes me están intimidando para que yo no siga hablando de Jesús, pero yo no puedo dejar de decir lo que he oído y lo que he visto acerca de Jesús. Claramente tenía todo el liderazgo, se había contado, y el concilio estaba ahí y estaba prohibiendo, porque lo que estaba aconteciendo en ese momento, en ese cuadro de la Biblia, era algo poderoso. Dios estaba a punto de traer rompimiento y de traer la bendición en alguien que su vida estaba siempre dependiendo de lo que otro le pudiese poner sobre sus manos. Se avecinaba algo tan hermoso en ese momento de la historia de la vida del hombre, que en ese templo, en esa hora, en ese mismo instante, cuando los apóstoles se decidieron a llegar a ese lugar, estaba un hombre necesitado, estaba alguien más tenía que hacer algo por él. Y esto era en ese momento Juan y Pedro. Gloria a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído del Señor. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuán grandes cosas maravillosas Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en esta casa, en su familia. Y usted y yo, no se nos puede prohibir que comuniquemos que tenemos un Cristo maravilloso que nos ama, que tiene contentamiento de que nosotros podamos servirle a Él. Cuántas maravillas. Lo que has oído, lo que hemos visto. Ellos decían: no nos pueden callar. La persecución comenzó ahí, mis amados hermanos. Pero ¿sabías que Pedro y que Juan no vieron ningún problema, de acuerdo a la Escritura, para continuar la tradición que ellos tenían bendita o costumbre entre los judíos,
y llegar al templo y seguir en ese precioso momento de la oración, porque dice la Biblia que ellos llegaron en la costumbre que el pueblo tenía a la hora precisa de lo que es la oración, porque Pedro y Juan sabían que el sistema, amados, y usted y yo debemos de conocerlo, todo sistema basado en los sacrificios ha sido culminado. Diga conmigo, culminado. Todo sistema, Pedro y Juan ya lo sabían, el sistema basado en sacrificios se acabó, pero el sistema de la necesidad de buscar, de acercarnos al Señor a través de la oración es algo inherente, es algo que no se puede negociar en nuestra vida. ¿Por qué digo que ellos sabían que el sistema de los sacrificios había sido culminado? Porque Jesús lo hizo muriendo en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre, para que los hombres alrededor de la tierra podamos ser salvos. Por tanto, aquellos ritos y todas aquellas cosas que tenían por costumbre Israel, Pedro y Juan dijeron, vamos a dejarla por un lado, pero el de entregar verdaderamente nuestro tiempo de clamor y de oración al Señor no puede ser negociado, porque a través de la oración concibes el poder, a través de la oración concibes, amado hermano, la relación, la comunión, la intimidad, la fuerza que solamente Dios puede darle a los creyentes. En este momento entendimos y podemos comprender cómo Pedro y Juan decidieron, por lo tanto, estar en el lugar correcto, en el templo, buscando a Dios a través del clamor y de la oración, pero aprovechando también la oportunidad de poder educar, de poder instruir a aquellos que no tenían conocimiento acerca del Cristo crucificado, nazareno, puesto delante de la presencia del Padre, y que había que declarar que era necesario que nos arrepintiésemos todos y nos bautizáramos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Ay, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y dele palma fuerte, por favor, al Señor. Fuerte, pero que sea fuerte. Dígale gracias. Hoy estamos en el lugar correcto. Aunque usted vea al coco pidiendo limosna, pero estaba en la hora correcta y en el lugar correcto. Usted hoy está en el lugar correcto. ¿Cuántos creen que podemos recibir de Dios un milagro en esta mañana? Estamos en el lugar correcto, en el lugar donde Dios obra maravillas para nuestra vida, con fe, con convicción, creyendo que Dios lo puede hacer. Iglesia amada, Pedro y Juan llegaron al templo a la hora de la oración. Es lo que leíamos en la palabra. Se dice que era tipo 3 de la tarde, porque veían la oportunidad para poder orar, veían la oportunidad para poder educar, para poder enseñar acerca de Jesucristo a sus compatriotas. Era en el templo La Hermosa. Era ahí, en el templo La Hermosa, donde todos los días traían a un cojo. Y este era cojo de nacimiento, que para ese tiempo, cuando ocurre el milagro sobre su vida, el coco ya, la escritura dice en Hechos 4:22 que era un hombre mayor de 40 años. Yo quiero que usted tenga la mínima idea de por qué este hombre estaba en ese lugar y cómo su vida se había acostumbrado tanto a la dependencia de que otros pudiesen una moneda sobre sus manos, pero que estaba ahí porque ya era un hombre mayor de 40 años. La dependencia absoluta de todos los que estaban a su alrededor para poder llevarlo hasta ese lugar donde alguien tenía que compasivamente poder depositarle algo sobre su mano. No era fácil para este hombre. La dolencia, porque por eso dice que solo el que anda el zapato sabe si le chima o no. No es fácil. Usted en este momento puede decir, pero ese era un simple coco, pero lo que él experimentaba era algo difícil. Lo que me llama mucho la atención en todo esto es que él llegó a un lugar para recibir algo y que lo que recibe al final no es lo que él quería, sino lo que Dios tenía planificado para su vida, sino lo que el Señor anhelaba sobre él. Él estaba totalmente acostumbrado a pedir. Esa era su costumbre.
siempre estaba acostumbrado a pedir limosna. En lo que buscaba era ser apoyado a la condición en la que estaba para su sobrevivencia. Él no estaba buscando otra cosa más. Él simplemente lo que quería eran monedas, recogerlas en ese día. Y por eso es que cuando llegaban la gente y pasaba al templo, su mirada siempre estaba puesta quizás hacia lo que probablemente traían en la bolsa para poder depositarle sobre su mano. Imagínate si lo que viene entrando al templo está ahorita como estoy yo, que no anda nada en la bolsa. ¿Cuál sería la condición del pobre hombre si es el pastor el que ha entrado y no tiene nada y él está pidiendo? Pero esa era porque él estaba buscando sobrevivencia. Él estaba buscando el recibir ayuda para poder seguir sobreviviendo. Él recibía la limosna. ¿Y sabe por qué recibía la limosna? Porque para el pueblo de Israel, para los judíos, en la ley judaica, el dar limosna era un acto de justicia. Ellos pensaban que esto era así, que era justo hacerlo. Y Dios tenía algo mejor en mente para el hombre de los 40 años, puesto siempre a la puerta del templo, esperando su bendición. Jesús quería cambiar la condición completamente de este hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Él ha cambiado la condición completa de nuestras vidas. Amén. No era lo que Él estaba buscando. Las expectativas de este hombre quedaron totalmente muy bajas, porque él solo esperaba monedas, él solo esperaba ayuda económica, pero Dios envió lo que él no esperaba. Por eso digo, algunas veces recibimos lo que no hemos pedido, y la iglesia entiende de esto porque sabe quién es nuestro amoroso y tierno Padre. Hechos 3, 4 y 6 dice la Biblia: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Mire usted qué interesante. Míranos. Quite la mirada de la bolsa y míreme acá. Míranos. Dice el versículo 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. ¿Qué le dijo? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Veamos cómo la mayoría de las personas quieren ignorar muchas veces a los mendigos. Es lamentable esto. Pero Juan con Pedro nos enseñan que ellos, cuando llegaron delante del mendigo, del que pedía limosna, no lo ignoraron. Probablemente todo el que pasaba al templo, cuando el hombre extendía la mano, y quizás desde antes, como muchas veces nosotros nos pasa, allá está el limonero, y ya traemos a veces hasta de una acción mezquina los 3, 4 lempiras para dárselo en su mano, y ni volteamos a ver. Pero nos enseña que Juan y Pedro le dijeron: fija tu mirada en nosotros. Porque ellos comenzaron a observarlo fijamente a los ojos y entendieron realmente cuál es la necesidad que había en este hombre. Ellos pudieron observar, ellos pudieron poner su mirada exactamente hacia los ojos del necesitado y comprendieron que ahí había una necesidad, que había que encontrar alguna respuesta gloriosa. Iglesia amada. Pero Pedro y Juan, diga conmigo: Carlos, Enrique, Santos, Rosana, Hubert, Ingrid, pusieron
que el hombre pudiera ver que a ellos les interesaba. Mira, amada iglesia, qué interesante que lograron hacer que el hombre entendiera que a ellos les interesaba. Nunca lo ignoraron. Nunca. Ellos nunca lo ignoraron. Probablemente el mendigo, el coco, pensó que ese día iba a recibir la bendición más grande de parte de Pedro y de Juan. Probablemente le estaba esperando, quizás no las monedas, porque cuando le dijo que él les puso la mirada fija hacia ellos, quizás él está diciendo, esto van a hacer la diferencia. No van a ser 3 monedas como acostumbra la gente y la pone como una costumbre sobre mi bolsa. No. Quizás él estaba esperando mucho más de ellos que iban a poder ofrecerle sobre a su vida. Pero allí, amada iglesia, es donde el coco recibe lo que no pide. Allí es donde el paralítico, donde el hombre que pedía todos los días, por más ya de 40 años desde su nacimiento, recibe lo que no ha pedido. Es ahí, iglesia amada. Porque quizás él solamente estaba viendo la bolsa donde ellos podían traer las monedas. Quizás él había extendido su mano con el vaso para que Pedro y Juan le pusiesen las monedas sobre ahí. Pero sus expectativas, y me gusta esto, las expectativas de este hombre que era limonero y que pedía todos los días, escuche esto, fueron superadas. De hecho, pudieron recibir la salvación y la sanidad para su cuerpo físico. Vamos a darle palma fuerte a Dios por esto. Por eso es que dice la Biblia en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Para muchos, escuchar que la iglesia no tiene dinero, escuche esto. Para muchos el escuchar que la iglesia está sin fondos o que la gente que se congrega no tiene dinero, amado hermano, escuche esto, o no tiene plata ni oro, podrían llegar a pensar, es una desgracia, hermano, es una desgracia esa iglesia, no tiene nada. Para muchos quizás el pensamiento puede ser eso, porque para muchos Pedro y Juan en ese momento era una desgracia porque no andaban plata, porque no andaban oro, porque no andaban dinero a su nombre. Y muchos quizás están pensando así. Si la iglesia no tiene plata, no tiene oro, está en una desgracia. Si el hermano no tiene, está en una situación difícil, pero yo bendigo al Señor porque aun cuando quizás el pensamiento de los contemporáneos de Pedro y de Juan era ese, lo importante, aleluya, gloria al nombre del Señor, es que allí había extendido el Señor la misericordia sobre la vida de este hombre, porque entendamos que el dinero es útil, pero no lo más importante para la vida del hombre. Le dan palmas fuerte a Dios en esta mañana. El dinero es útil, pero no es lo más importante para la vida del hombre. Este hombre no resolvía su vida con que le pusieran monedas en su mano. Este hombre encontraría la bendición de su vida, el que fuese sanado, el que fuese libertado, el que pudiera caminar, el que pudiera ya no depender que la gente le diera una moneda, y el que tuviese la libertad para poder traer a su casa bendición con su trabajo. El dinero es bueno y es útil, digo, pero no es lo más importante en nuestras vidas. Pero llegamos muchas veces a momentos donde no resuelves las necesidades con dinero. ¿A cuántos les ha pasado eso? Llegamos muchas veces a momentos donde usted no resuelve nada con dinero. Puede dormir en el dinero, puede ser dueño de banco, puede ser de tanta riqueza, pero no resuelve esas cosas con riqueza, no las resuelve con dinero. Necesita Jesús el Nazareno naciendo en su alma para poder sobrepasar y sobrellevar aquellos momentos tan difíciles de la vida, que si no es Jesús en ese instante, su vida es una desgracia. Por eso me llama la atención cómo
Pedro y Juan no tenían en ese momento recursos, dinero para poner, pero tenían la verdadera victoria que el hombre estaba necesitando: Jesús para nacer en sus corazones. Por eso es que necesitamos el poder. ¿Cuántos creen conmigo esto? Necesitamos el poder de Dios para liberar a muchos. Por eso necesitamos la oración. Por eso necesitamos congregarnos. Por eso necesitamos la fidelidad. Por eso necesitamos amar al Señor. Por eso necesitamos vivir en comunión con el Padre. Por eso necesitamos la lectura de la palabra todos los días y la meditación en nuestra vida. Porque cuando recobras poder, porque aunque no tengas dinero, pero si tienes poder, tienes la mayor bendición sobre nuestra vida. Aunque la iglesia no tenga plata, aunque la iglesia no tenga recursos, yo sé que es bueno tener recursos porque se resuelven muchas cosas. Pero si tienes el poder de Dios, si tienes la gloria de Dios contigo, muchos serán restaurados, muchos serán libertados, muchos serán bendecidos, muchos serán, aleluya, restaurados, iglesia. El poder es necesario. Mire usted, amado hermano, llegó el tiempo, y a veces llega el tiempo donde necesitamos el poder espiritual. ¿Para qué? Para poder decir al deprimido. Necesitamos ese poder espiritual para poder decirle al angustiado, al desesperado, al enlutado, amado hermano, para poder decirle al cojo, al paralítico, al ciego, al mudo, al endemoniado, al desesperanzado. Necesitamos ese poder espiritual para decirle: tu vida tiene solución. Es Jesucristo el Nazareno naciendo en tu corazón. Tu vida tiene solución. Por eso necesitamos el poder espiritual que tenía Pedro y que tenía Juan para poder decirle a aquel hombre: tú lo que necesitas es a Cristo en tu corazón. Usted lo que necesita es que Jesús pueda nacer de nuevo contigo. Nunca, amado hermano, veas el no tener plata ni dinero como problema. Usted nunca se angustie por esto. ¿Cuántos viven angustiados muchas veces por no tener dinero y plata en su bolsa? Nunca te angusties por esto. Nunca vivas angustiado porque en algún momento no tengas dinero. Escuche esto: yo no estoy hablando de que aquí tenemos que ser miserables y vivir en la pobreza. Al contrario, yo sé que nuestro Dios es bueno y suple todas las cosas conforme a sus múltiples riquezas en gloria. Pero usted nunca vea el no tener problema, dinero o plata en tus manos como un problema. Como iglesia, al contrario, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que ver cómo, aleluya, cómo podemos espiritualmente ser llenos. Como iglesia tenemos que trabajar, que pensar como hijos de Dios. Gloria a Dios. Cómo el ser espiritualmente fortalecidos, llenos del poder del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a correr y a salir y poder llegar donde la gente necesita escuchar que Dios le ama, que el Señor es bueno, que su misericordia es con nosotros. Que podemos también, mire, levantarse y que podemos decirle: tome su lecho y anda. No te preocupes algunas veces porque no tengas dinero. Preocúpate porque no tengas poder de Dios espiritualmente hablando para correr por las calles, para correr con los vecinos, para correr con tus hijos, con la casa, con la familia, y poder espiritualmente conducirlos al reino eterno. Recuerda que la Biblia dice: desnudos venimos y desnudos nos vamos de esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Las cosas materiales son buenas en su momento y nosotros no vamos a decir que no es importante, pero lo más importante es poder llevar a las almas hasta el mismo reino de Dios y de su justicia. Cuando Pedro y Juan no le dieron dinero, posiblemente, amada iglesia, porque no le dieron dinero, no le dieron plata, no le dieron oro, pero posiblemente usted y yo diríamos que el cojo comenzó a quejarse. Es muy probable que empecemos a decir que el cojo comenzó a decir que no les importo porque me ven en la condición donde estoy y nadie me presta atención. Es que Juan y Pedro no me oyen. Probablemente usted y yo podamos pensar que el cojo comenzó a pensar o a decir: no me ven el desastre en el que yo me encuentro. 40 años en esta condición de todos los días esperando que alguien me dé. Ellos no se dieron cuenta. Probablemente usted y yo pensemos en esto. Pero Pedro y Juan querían algo más que ayudar a la condición física de un cojo.
Damos palmas fuertes a Dios en esta mañana preciosa y le decimos gracias, Señor. Vamos, despierte su corazón, despierte su mente, despierte su espíritu y entienda que más que ayudar a las personas económicamente, estamos para que sean restaurados en la presencia del Señor. Probablemente esa sería la idea que nosotros tendríamos acerca del pensamiento del coco, pero ellos querían que él fuera transformado en todo. Ellos querían que él fuera transformado en todo. Y el medio era el poder de Cristo, el Nazareno, en sus vidas. Hechos 7 al 10. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. El que Pedro lo haya tomado, como dice la Biblia, de la mano, no estaba buscando popularidad. El que Pedro lo haya tomado de la mano, amado hermano, al coco, como dice la Biblia, de su mano derecha para levantarlo, es una muestra de la llenura de fe en el corazón de Pedro. Es una muestra de la manifestación del don de las sanidades, como la Biblia dice en 1 Corintios 12:9, que vendrán a los que creemos en su nombre. Lo que vino ahí fue un movimiento poderoso, direccionado, orientado del Espíritu Santo, que le dijo a Pedro: tómalo de la mano, levántalo. Escuche esto, amado hermano. Lo que vino en ese instante fue dirección del Espíritu Santo. Lo que muchas veces nosotros necesitamos es esa llenura de fe, de amor en nuestros corazones y de convicción al Hijo de Dios, para que el Señor obre en nuestra vida, o que sea la manifestación de los dones, como el don de la fe de las sanidades en nuestra vida, como estaba operando en la vida de Pedro y de Juan, justamente en aquel momento, porque así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:9. Cuando viene, amados, a nuestra vida lo que es ese poderoso don de sanidad y de milagro, podemos ver del Señor grandes cosas. ¿Y por qué el sueño? ¿Por qué el anhelo de Pedro? Porque Pedro había sido orientado de los pies de Jesús con Juan, y sabían de lo que el Padre era capaz de hacer por los enfermos, porque habían visto cuando caminaban con Jesús que los muertos eran resucitados, porque habían visto cuando caminaban con Jesús que los endemoniados eran libertados y las cadenas eran rotas, porque habían visto cuando caminaban con Jesús, amados hermanos, que todas las cosas, a la gente tenía hambre y el Señor les daba de comer y había abundancia, porque habían visto tantas maravillas y prodigios con el Señor, que bajo ese movimiento poderoso de Dios no dudaron en su corazón de decirle: levántate, levántate, gloria al nombre del Señor. Lo tomó de la mano derecha, y dice la palabra del Señor que fue el momento más importante y glorioso de la vida de aquel hombre, porque anduvo, gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo positivo del cojo? ¿Y qué es lo positivo de los nuevos creyentes, de los nacidos en Cristo? Levanta la mano y diga: gracias, Señor. Yo quiero también tener algo positivo en esta casa. Yo también quiero ser positivo. Miren, lo positivo de este coco, de este hombre de 40 años esperando el milagro, esperando la bendición sobre su vida. A mí me llamó tanto la atención esta palabra, porque de inmediato dice que aquel que era cojo, aquel que había estado con el mano, con el vaso, esperando la limosna, en ese mismo momento, cuando recibió, aleluya, la bendición del Señor, ¿qué hizo? Dice que se unió a los apóstoles
apóstoles. Dice que se unió a la visión de Juan y de Pedro. Y dice la Escritura que entró con ellos al templo. Quizás nunca había podido entrar al templo. Quizás nunca había podido llegar al lugar, a la casa de la misericordia. ¿Cuántos han entrado a la casa de misericordia? ¿Cuántos han entrado a su Betesda? ¿Cuántos han entrado al lugar donde el Señor quita los aires, los vientos y trae su gloria sobre nuestras vidas? Él tomó algo positivo. Estaba afuera, no podía conducirse, pero se unió a los apóstoles y entendió que esa era la bendición de su vida. ¿Qué nos resta en nuestros días? Unirnos a la visión de Dios puesta en el corazón de la gente. Gloria a Dios, que direcciona, que bendice esta casa. Déjese orientar, amado hermano. Métase, únase a esa visión gloriosa que Dios tiene, que es lo positivo que encontramos en este hombre. Él pudo haber resuelto su vida. Si ya no estoy cojo, yo ya estoy libre, yo ya recibí el milagro, y pudo haber dicho: con esta me le doy la espalda y me voy. Pero no, él dice que vio que era importante continuar en esa vida gloriosa de caminar con el Señor. Por nada del mundo usted negocie darle la espalda al Dios que lo libertó, al Dios que lo sanó, al Dios que lo restauró. Yo no sé cuántos años usted tenía en la condición de coco, de paralítico, de mendigo, de poner su mano para querer vivir en la sobrevivencia. No sé cuántos años, pero este hombre fueron 40 años y él dijo: lo menos que puedo hacer es unirme al proyecto de Dios a favor de la humanidad. Y este hombre al final se constituye luego en un predicador de la palabra de Dios. Se convierte en un hombre que podía llegar a transformar a otros. Quizás no llevaría dinero, quizás no daría plata, pero tenía poder de Dios sobrenatural para decirle a muchos: levántense, que Cristo le ama, camine porque Dios te bendice, apúrese, corra, muévase, entre al reino. Y esa es una de las acciones positivas encontradas de este hombre. ¿Sabe qué me gustó también? Que dice que empezó de inmediato a usar lo que Dios le había dado. Cuando es cojo, usted lo que no puede usar, ¿qué cosa es? Sus pies. Por eso lo cargaban, Ani. Por eso era Tita, que lo llevaban hasta el templo, niña. Por eso era que él era ayudado de otros. Pero en ese mismo momento comenzó a usar lo que Dios le había restaurado. ¿Cuántos están usando lo que Dios puso en sus manos para bendecir a otro en esta casa? ¿Cuántos saben que ya Dios los sanó, que ya Dios los sacó ahí de la condición de paralítico, de mendigo, y lo que Dios te hizo es restaurarte para que puedas ponerlo en las manos del Señor a su servicio? Mire qué interesante. Dice que entró al templo y aquello que no le servía, aquello que no le podía hacer móvil, aquello que no tenía utilidad en su vida, él dijo: es el tiempo de poder darle uso y sacar provecho de lo que Dios quiso con mi vida. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón, hermano? Lo que Dios te trajo de bendición que el diablo te había robado. No sea mezquino, póngalo al servicio del Señor. Este hombre nos da un gran ejemplo. Entró al templo y lo que no servía ahora era útil. Lo que no era bueno ahora era bueno. ¿Cuánta necesidad alrededor de nuestra vida? ¿Cuánta necesidad? Tienes tus pies buenos, tienes tus manos buenas, tienes tu boca. Amén. Pedro y Juan no tenían problemas por no tener dinero. A veces, Ingrid, solo somos excusas: es que nos faltan recursos, es que no tenemos dinero, es que la iglesia está pobre. El hombre no tenía dinero. A él le restauraron sus pies y con sus pies comenzó a hacer lo que era necesario hacer. ¿A usted qué le restauró el Señor? ¿A usted qué le trajo el Señor de renovación? Pregunto en esta mañana: ¿qué fue lo que Dios hizo en beneficio de su vida para que usted pueda decirle: Señor, yo lo pongo a tus pies, Padre? Mira que me gozaba con el domingo de las primicias. ¿Qué es lo que usted le pone al servicio del Señor? ¿Qué es lo que usted quiere darle a Dios por lo que ya Dios hizo contigo, hermano? ¿Qué es lo que el diablo te había robado? Medite un poco. Tu paz, ¿qué es lo que el diablo te había robado? Yo no sé qué es lo que el enemigo te había robado de tu vida, pero que Dios te lo devuelve ahora y puedes decirle: Señor, con todo lo que tengo lo pongo a tus pies, los pongo en tus manos para ser útil para ti, mi Señor. Todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo al Señor, pues Él me lo dio de nuevo. Y número 3 de las cosas positivas que encuentro en este hombre que pasaba mendigando dinora, y esto es poderoso, es que enseña la Biblia
que de inmediato comenzó a alabar y adorar a Dios. ¿Usted escuchó esto? En el mismo momento, él comenzó a alabar y adorar a Dios. Y todo el pueblo lo vio haciéndolo. Todo el pueblo. Es más, la Biblia dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido en la vida de este hombre. Aquí la gente, iglesia, te pudo haber conocido como cojo. Aquí la gente te pudo haber conocido como ciego, como paralítico, como cuadrapléjico. Aquí la gente te pudo haber conocido como abusador, como borracho. Aquí la gente te pudo haber conocido, escuche, como cualquier cosa de peor desgracia sobre tu vida. Pero cuando Cristo nace en el corazón de los hombres, todas las cosas son distintas en nuestra vida. Por eso que la gente ya no puede decir él era. La gente tiene que decir ella pasó por esa condición. Pero mira qué bonito. Comenzaron boca abiertas. Estaban todos atónitos, asombrados de que este hombre ya no era el mismo. Que este hombre sin plata, sin dinero, Dios lo había restaurado con poder del cielo. Alaban al Señor en esta mañana y le bendicen por siempre. Y le decimos gracias Dios por tu infinita misericordia. Todos se llenaron de espanto. Con esto estoy terminando porque es una bendición poder hablar del amor de Cristo. Y todos estaban anonadados. Todos, iglesia, estaban boca abierta de lo que había sucedido. Se les caía la baba de tal situación. Usted sabe, 40 años pidiendo y recibes lo que no pides. Y encontrar la bendición para su vida. Y concluyo con esto, si se pone de pie. Y voy a invitarlos de la alabanza para que estemos en el altar un tiempo. Y queremos orar. Porque somos embajadores del reino de los cielos. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Quiero que usted vaya claro de este lugar entendiendo que una cosa es pedir lo que quieres. Y otra cosa es recibir lo que Dios tiene en mente para tu vida. Quiero que lleve claro en esta mañana. Una cosa es pedir lo que usted quiere, pero otra cosa es recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida. Usted debe de saber, si me acompaña, meditando un poquito en la palabra, cerrando sus ojos y quizás levantando sus manos hacia el cielo, diciéndole gracias al Señor, pero con sus oídos prestos a lo que Dios está concluyendo con este sermón de esta mañana, de este consejo bíblico para su corazón. Me gustaría que usted y yo entendamos siempre que somos comisionados. Yo quiero que usted se vaya de este lugar entendiendo que usted es un embajador de Dios para ayudar a la gente. Usted es un embajador de Dios para ayudar a la gente, para que tome la mejor decisión sobre su vida. Unos 3 o 4 días atrás, Dios nos hablaba y Santo nos enseñaba. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Pero somos nosotros los preparados para que la gente pueda recibir en su corazón el hacer la mayor decisión o la mejor decisión para su vida. Quiero que usted vaya de este lugar entendiendo que somos embajadores, que somos el instrumento del Señor, para que todos los que vivan en este pueblo entiendan que usted está puesto para ayudarlo a tomar la mejor decisión sobre su vida. Levanta tus manos y dile gracias, Señor, en esta mañana. Me interesa que usted pueda salir de esta casa en esta mañana entendiendo, iglesia, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído acerca de Jesús y lo que hemos experimentado en el Señor. Me gusta que usted se pueda ir de esta casa entendiendo la importancia de la disciplina de la oración.
como el poderoso medio que Dios utiliza para que su cuerpo, para que la casa, para que el templo, para que la iglesia, para que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo en su vida. Me interesa que usted no se vaya de este lugar viendo la oración como un simple ritual, sino que lo vea como la fuente poderosa de Dios, para que aún sin plata y para que aún sin dinero usted pueda hacer evangelismo, usted pueda sacar al enlutado, al enfermo, al que está moribundo, y poder decirle: no te preocupes, hay un Dios que puede hacerlo todo por ti. Me interesa que usted se vaya en este día con ese concepto de que nunca piense que tu peor desgracia es no tener dinero. Quiero que vayas con ese consejo del Señor. Nunca te vayas a meter en tu mente y en tu corazón que por no tener dinero estás en la peor desgracia. Lo que me interesa es que usted pueda entender en esta mañana, y tómelo para su corazón. Mira, Dios te lo regala. Entender que la peor desgracia como embajador de Dios es perder tu vivencia y tu intimidad con el Espíritu Santo de Dios para tu vida. Me interesa que te vayas entendiendo que no es tu peor desgracia no tener plata y oro. Me interesa que veas que el no tener plata y oro no es estar en desgracia. Que entiendas que desgracia es cuando tu vivencia, es cuando tu intimidad, es cuando tu relación, es cuando tu comunión con el Espíritu Santo ya no está como debería de estar. Allí está la mayor desgracia del hombre creyente, cuando su comunión con el Padre ya no es la misma. Yo quiero que te lleves este consejo en esta mañana. Concluyo con esto. Y que entiendas que nunca hagas nada, nunca hagas nada si antes no estás seguro que lo haces bajo la dirección del Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban seguros que era el Espíritu Santo con ellos obrando a favor de este hombre. Nunca, amado hermano. Y quiero que sepas también, levanta tus manos y dile: gracias, Espíritu Santo. Sé que estamos en este lugar para recibir de ti, Señor amado, el consuelo, la exhortación y el ánimo para ir hacia adelante. Quiero que te vayas claro de este lugar entendiendo que si Dios te ha sanado, si Dios ya lo hizo contigo, entonces que utiliza lo que tienes en tus manos. Si Dios ya lo hizo con usted, iglesia amada, entonces ponga al servicio del Señor lo que Dios hizo contigo. Aquello que no tenía valor, aquello que era inútil, aquello que era inservible. Dígale: Señor, aquí está todo mi ser para ponerlo delante de tu presencia, mi Dios amado. Pero dígale al Señor: